En este fabuloso proceso de una vida mejor que llevamos aquí en Acravida, nos encontramos cada programa con personas con saberes extraordinarios que nos ofrecen unas alternativas increíbles para lograr encontrar un camino para eso, para tener una vida mejor. Y hoy tengo una invitada desde México que nos va a presentar todos esos fabulosos saberes y su experiencia. A ustedes les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Bueno, estoy aquí con Ana de la Parra. Ella está en México. Ana, un placer saludarte. Hola, ¿cómo estás? Todo un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia, para poder compartir un poquito de conciencia y expandir toda esta información, toda esta sabiduría que está llegando al mundo. Claro que sí, esa es la idea, ese es el objetivo que tenemos acá. Cuéntanos un poquito sobre ti, tú, a qué te dedicas, dónde vives, cuéntanos un poco de eso. Pues bueno, te platico, yo me dedico al tema espiritual. Soy maestra espiritual porque enseñó un método de sanación cuántica que canalicé hace aproximadamente 3 años. Ya tengo unos 45, 50 terapeutas certificados en esta sanación cuántica, ya viendo resultados espectaculares también ellos llevando esta sanación al mundo, porque gracias a todo lo que está pasando hoy a nivel global, pues podemos impactar a muchísimos países a través de los medios y del maravilloso Internet que nos apoya tanto. Enseño este método de sanación, tengo una cuenta en Instagram, una cuenta en TikTok, en donde también subo mucho contenido. Eh, digamos que mi vida profesional la dedico a esto, también hago terapias, doy sesiones de sanación de dos tipos, lo hago de manera grupal y lo hago de manera individual, de tú a tú. Y en la Ciudad de México doy sesiones presenciales. Estas sesiones también se pueden tomar vía Zoom a través de la computadora o a distancia con los datos de la persona. También se pueden hacer las sanaciones. A través de estas sanaciones yo utilizo varias técnicas. Una de las que utilizo es Sama, el método Sama, creado por Beturiana Arana. Soy Samadora 1, 2 y 3. También estoy certificada en el despertar de la diosa, corazón millonario. Hice otra técnica que se llama Quantum Vortex de Daniel Cipolat, que en paz descanse. Y pues así he ido recopilando varias técnicas y sabiduría que nos va llevando hacia este desarrollo de la sanación y sobre todo de la propia, ¿no? Porque al final sabemos que a quien estamos sanando es a nosotros. Bueno, dentro de tu historia, cuéntanos cómo llegó todo este conocimiento, todas estas corrientes, cómo llegaron a tu vida, cuál fue la primera y cómo llegó eso a tu vida. Pues fue muy chistoso, fíjate, porque yo vivía una vida bastante terrenal, en donde estaba como muy cómoda con mi rol de esposa y de madre. Así llevaba yo pues la gran mayoría de mi vida. Y de pronto, en este cuestionar de mis hijos acerca de Dios, fue cuando justo me empecé yo a encontrar con estas preguntas interiores sobre realmente les puedes explicar esto que a ti te vendieron y que hoy pues ya no, ya te hace un poquito de ruido, ¿no? En ese momento empecé a investigar un poco más. Yo ya tenía aproximadamente unos 4 años de practicar la Kabbalah. Estudiaba y practicaba la Kabbalah. Es una sabiduría antigua preciosa que te da muchos fundamentos, muchas bases en el tema espiritual. Te explica cómo funcionan las reglas en el universo. El Kybalión es un libro que te puede orientar de manera muy práctica. Siempre digo que, como dice mi maestro de Kabbalah, la vida es un juego y si aprendemos a jugar bajo sus reglas va a ser un juego más sencillo. Y así ha sido desde que empecé a conocer toda esta sabiduría. Me di cuenta que en lugar de jugar en contra, podías jugar a favor y fluir con la energía del universo. Nos han enseñado al contrario, a vivir en una cajita de donde no debemos de salirnos y a través del miedo pues nos han controlado mucho. Y bueno, todo esto nace de estos autocuestionamientos de cómo te voy a decir algo que yo no creo, algo que sí quiero creer pero que yo no creo.
A partir de eso empiezo a involucrarme mucho más en el tema de la física cuántica. Llegan a mí maestros maravillosos como lo es Joe Dispenza, Bruce Lipton, Anita Murjani. Me empieza un hambre de aprender. Fue como que se abrió una puerta de posibilidades y de sabiduría que para mí estaba totalmente oculta. Quiero platicarte no desde un lugar de soberbia, sino desde que hoy entiendo el por qué. En numerobiología base 22 yo tengo el 33/6 en la profesión y es el maestro espiritual. Entonces por eso cuando yo empecé a tocar todo esto dije, es como pez en el agua, y empecé a digerir los conceptos de una manera muy sencilla. Yo empecé a entender que toda esa sabiduría ya vivía dentro de nosotros y que simplemente necesitábamos las llavecitas que pudieran abrir esos códigos. La física cuántica es una gran herramienta y de la mano a través de Sama, que es la primera técnica y es, digamos que yo la quiero mucho, le tengo mucho respeto porque fue mi puerta al mundo espiritual, llega a mi curso de milagros. Curso de milagros te encuentra. Y ya Curso de Milagros me había encontrado a través de una plataforma espiritual que yo tenía una suscripción y yo ya había visto algo de Helen Schucman, pero es muy, muy choqueante todo el tema de la metafísica. Y bueno, cuando ya llega Curso de Milagros con todo el contenido de la física cuántica, entonces fue que hizo como todo este sentido lógico de cómo hoy podemos intersectar la espiritualidad con la ciencia de manera muy sencilla y cómo todo empieza a hacer sentido, lo empiezas a aplicar y tu vida empieza a ser mucho más sencilla, más fácil. Empiezas a entender que esta onda de la ley de la atracción no es nada más hacer un recorte de lo que quieres tener en tu vida, sino es un cambio de conciencia real, de cambio de frecuencia y de vibración. Y todo esto se da a partir de esta pequeña duda donde mis hijos me dicen, mamá, ¿quién es Dios, no? Y ahí fue donde yo empiezo a entender y a cuestionarme por qué tendría yo que necesitar un intermediario entre mi padre y yo. Y empiezo a entender que al final, pues dentro de las religiones que tienen mucha verdad también, no quiero hacer de lado todo eso, pero bueno, evidentemente tiene la mano del hombre. Y ahí es donde empecé yo a cuestionarme y a entrar ya de lleno en todo este mundo espiritual. Y más o menos, digamos, dentro de tu historia general, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos llevabas de casada? ¿Qué edad tenían tus hijos para que te comenzaran a cuestionar todo eso y tú dijeras, ¿y ahora yo qué hago? ¿Hace cuánto comenzó eso? Pues fue un brinco cuántico muy rápido, como que se dio de manera muy, muy, muy muy rápida, pero además muy bonita, en donde yo fue como si me quitaran un velo de los ojos y yo dijera, yo contra el mundo, o sea, al final el que me quiera creer y el que no me importa. Aquí fue como un despertar muy rápido, porque te puedo decir que profesionalmente en el tema de la cuántica y de la sanación tengo 6 años y ya en el tema de la Kabbalah empecé hace aproximadamente 12. Pero pues mis hijos ya son adolescentes a punto de salir de la preparatoria y cuando yo empiezo a tener estas dudas de ellos, pues fue hace aproximadamente unos 8 años más o menos. Y ha sido un viaje de aprendizaje y descubrimiento desde ese momento. ¿Cuándo comienzas tú? Porque uno primero, obviamente tienes ese cuestionamiento, tienes esa pregunta, quieres resolverla, te encuentras con todo este universo maravilloso que te alimenta y te transforma, pero ¿cuándo comienzas tú a decir, con esto puedo ayudar a las otras personas? ¿Cómo sucedió eso? Yo creo que la puerta para todo eso fue Sama, porque Sama es una terapia cuántica donde ves resultados muy rápidos, donde entiendes que tú no sanas a nadie, que tú eres un canal para que el espíritu, como le quieras decir, la fuente del Espíritu Santo, tu ser cuántico, tu ser superior, a través tuyo haga ese trabajo y cuando empiezas a ver los resultados dices, es que esto lo tiene que conocer el mundo y hazme un instrumento, ¿no? O sea, permíteme que yo pueda servir a los demás y creo que es un llamado, en realidad es un llamado interior muy fuerte al cual no puedes renunciar. Nos están escuchando personas de diferentes lugares y dicen, bueno, ¿cómo así que la sanación cuántica?
explícales a esas personas de qué se trata eso, pues como con palabras sencillas, ¿ok? Con peras y con manzanas, la cuántica explica que solamente la cantidad de materia sólida que existe en el universo podría caber en una pelota de tenis. Todo lo demás es frecuencia y vibración. Y yo siempre les digo, vámonos a la química más básica, donde nos enseñaban que el átomo tiene un núcleo y el núcleo tiene una polaridad positiva, negativa, electrones, protones y neutrones. Y todos ellos están vibrando de un lado al otro. El ejemplo más práctico que yo les doy siempre es cuando tú te tocas a ti mismo y sientes tu piel, no te das cuenta que somos células en vibración. Pero cuando un doctor toma una muestra de tu piel o de un órgano y lo pone debajo de un microscopio, se va a ver que todas estas células no están unidas en una masa de carne. Son vibración entre una y la otra. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya la ciencia hoy sustenta que todo en el mundo es vibración, que somos seres eléctricos, electromagnéticos, que nosotros cuando tocamos el pasto y hacemos grounding y caminamos en la madre tierra, hacemos este equilibrio en las polaridades positivas y negativas, y que hay estudios hoy que lo demuestran. Incluso me parece un ejemplo muy bonito el del experimento que hace Masaru Emoto, en donde toma muestras de agua y a través de exponerlas a pensamientos, a música, a vibración, dependiendo de la frecuencia a la que le exponga, si es frecuencia alta o si es frecuencia baja, a nivel, no, ni siquiera es holístico ni esotérico, es a nivel de ciencia, ¿no? O al final, cada cada vibración tiene una frecuencia, y eso está incluso estudiado, donde ponen electrodos en una persona y a través de la emoción que se vibra se va tomando nota de en qué frecuencia vibran esas emociones. Entonces, si nos vamos como a lo más, digamos, lo más notorio que deja Albert Einstein, que nos dice, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahí es donde vamos a la cuántica, entender que esas vibraciones, esas emociones, si nadie las gestionó, pues tienen que ir a algún lado, porque la energía no se puede perder. Incluso te comento que esto que muchas personas llaman registros akáshicos, hay un científico llamado Rupert Sheldrake, que fue incluso nominado a un premio Nobel. Él descubre el tema de los campos mórficos, en donde sabemos hoy que es este Internet cuántico, en donde toda esa información se almacena y nosotros podemos acceder a ella, y de ahí la sanación cuántica, porque el pasado y el futuro no existen. De hecho, el tiempo es un invento del hombre, y al final estos dos tiempos, pasado y futuro inexistentes, tienen información que quedó, esta memoria de lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que pasará en el infinito mundo de posibilidades futuras. Entonces, toda esa información es cuántica y se puede trabajar con la intención, con respeto, y siempre desde un lugar de ayudar al otro, no de querer salvar a nadie, no de quererte saltar muchas veces lecciones que la otra persona todavía tiene que aprender, y siempre respetando esa parte de que el Espíritu Santo trabaje a través de mí. Hay una aclaración, porque pasaste un poco rápido por ahí del experimento de las moléculas del agua. Entonces, para que lo tengan una idea muy clara, la base más sencilla para poder que los que están escuchando lo puedan visualizar ahora con su imaginación, es que se tomaba en cuenta una botella de agua y le colocaban un texto sobre la botella. Era un agua, pues básicamente destilada, y se ponía un texto encima que decía te amo, en otro decía eres especial, y en otra botella decía te odio. Se dejaba toda la noche el agua y al día siguiente se tomaba fotografía molecular. O sea, eso es una tecnología muy interesante de que me permitía ver las moléculas de agua. Y esas moléculas, dependiendo de la frase que estuviera sobre el agua, tenían unas formas distintas. Y pues obviamente eso llevó a muchos más procesos de descubrimiento. Pero yo creo que era una de las frases más bonitas que había es, imagina si ese pensamiento logra hacer eso con el agua,
nosotros somos en gran porcentaje agua. Entonces nuestros pensamientos, las cosas que pueden hacer con nosotros. Y ahí empieza todo un viaje de lo que la cuántica podría llegar a ofrecernos. Entonces, para que se den una idea de que lo que está hablando Ana, no es, y además eso fue hace ya mucho tiempo, o sea, no es que hace 2 días que lo descubrieron, eso ya lleva muchísimo tiempo dando las vueltas por ahí. Entonces, lo que sí quisiera un poco que nos aclararas es este proceso. Yo llego con un desequilibrio emocional, mi vida no me gusta, no me siento a gusto, hay algo en el fondo que dice o me la paso enfermo o me la paso deprimido, bueno, en fin, yo llego a ti. ¿Y cómo es ese proceso que tú utilizas de la cuántica para comenzar a sanarme? ¿Cómo, qué haces? ¿Qué implica ese proceso? ¿Cómo actúa esa terapia en nosotros? Mira, yo ya tengo un protocolo súper establecido para trabajar con las personas, sobre todo las que llegan por primera vez. Ujú. Primero, les mando a ver muchos videos, incluyendo el experimento del agua. Hay un video que se llama The Egg o el huevo, que también es muy bonito, de forma muy clara explica el tema de cuando morimos qué pasa y cómo todos somos uno. Les mando a investigar un poquito, les mando los artículos de los registros akáshicos para que vayan abriendo su mente, porque si no, llegar aquí sin toda esa información me lleva mucho tiempo explicarlo. Perdemos tiempo de la terapia y además es muy difícil que procesen esa información tanta información. Entonces, digamos que el protocolo primero para poder llevar conmigo un proceso es ese, ¿no? Yo siempre les digo, necesito disciplina, voluntad, constancia. Haz de cuenta que llegas conmigo al entrenamiento de la mente. Porque si nosotros no abrimos nuestra mente, pues vamos a poner muchas resistencias a la hora que yo entro al cuántico. Entonces, ese es el primer paso. O sea, tú me buscas y yo te digo, está bien, esta es la posibilidad para trabajar conmigo. A mí no me gusta dar una sola terapia porque creo que el proceso conmigo tiene que ver con una transformación de vida. Yo a la gente le digo, tu vida después de estar conmigo va a ser un antes y un después o te devuelvo tu dinero. Así. Pero entonces, si quieren solamente probar, por eso pongo el costo muy alto de una sola terapia. Para que digas, bueno, pues quieres probar, pues órale, ¿no? Tal vez pierdes tu tiempo, pierdo el mío porque no te estás comprometiendo. Ahí está. Pero normalmente trato de tener costos accesibles para que mucha gente pueda acceder a los servicios, pero comprometiéndose a una serie de 4 o 5 terapias mínimo que se van dando entre los 15 días, el mes, se van aplazando conforme vamos pasando las terapias. Una vez que ya les toca, digamos, agendan conmigo, casi siempre se les da a los 15 días la oportunidad de tener la sesión. Tienen 15 días para procesar toda esa información que yo les estoy mandando. Y siempre mando un libro que pueda ir acompañando y ya cuando llegan conmigo ya estamos hablando un poquito más el mismo idioma. Eso es muy importante. Yo siempre les digo, la espiritualidad es un idioma y yo me voy a bajar a kinder si tú estás en kinder, pero necesito saber en qué niveles estamos ahorita de capacidad de procesamiento de información. No es que seamos más o menos que el otro, sino que unos empezamos a estudiar antes que otros. Y ya una vez que estamos en la terapia, depende. Si es una persona que viene por primera, segunda vez, todavía se sigue hablando mucho, digamos mucho, entre comillas, de la hora de la terapia se dedican unos 20-25 minutos a hablar. Y los siguientes, literalmente, acostarlos en una cama y todo se hace a nivel cuántico. Incluyo en estas sesiones todos los conocimientos que yo tengo. Estoy haciendo un magíster en psicosomática con el doctor Salomón Sellam, que es un doctor muy reconocido en Francia, tiene muchísima información que une la biodecodificación o sea, yo no soy biodecodificadora, pero al estudiar esto también tengo mucha noción. Lo más mágico de Sama y de Can, que Sama es la que te decía 1, 2 y 3 de Turiana Arana, y mi técnica, la que yo bajé, la que canalicé, es que yo puedo hacer Reiki sin saber hacer Reiki. Lo más mágico es que con Sama se integra cuánticamente y con Can literalmente a través de mi cuerpo hacen los símbolos. O sea, yo no sé hacer, nunca he hecho Reiki y mis manos hacen los símbolos. Digamos que Can es más cuántico,
Es como que lo que le sigue a Sama, en el sentido de que no dice tanta información para la mente. Entonces, si tú ya estás hablando un idioma espiritual muy avanzado, lo más seguro es que nos lleven solamente a Can, porque ahí lo que hacen es mover cuánticamente los programas, liberamos, entregamos, integramos, ponemos notas musicales, códigos, colores, es muy mágico. Y mientras yo estoy canalizando, estoy haciendo los movimientos involuntarios, porque son totalmente involuntarios. Muchas veces me viene información, a veces no. A veces les digo, mira, están trabajando en tus riñones, están integrando códigos, están integrando colores, están drenando algún tipo de tóxico. La gran mayoría de las veces se utilizan todas las técnicas y ellos van marcándome hacia dónde ir, o sea, mis guías. Explícanos un poquitico sobre el Sama. O sea, Ok, Sama es una terapia cuántica que lleva un protocolo a través de un dossier en donde tú, a través de un círculo base, siempre regresas al círculo base y luego ese círculo base te lleva al conflicto. Por decir algo, problemas emocionales. Entonces ya te vas a la hoja de problemas emocionales y ahí te dicen abandono de papá. Y entonces ya eso, ya cuando tienes un poquito más de capacidad, porque el testaje, quiero pensar que sabemos lo que es el testaje, que es esta parte de lo que antes se hacía con un péndulo. Últimamente también veo como estos palitos que no sé cómo se llaman, que son también para testar el sí y el no. También se puede hacer, es kinestesia, lo haces a través de las manos o tú como un péndulo. Yo ya lo hago de manera mental. Entonces, cuando yo voy al círculo base, a mí yo ya no tengo que hacer el testaje de 1, 2, 3, sino que a mí me dicen 5. Voy al 5, 8. O sea, me llega la información sin tener que testarla. Y no solo esa, me llega mucha más información que no me ha dado el consultante. Y por eso es muy mágico, porque dependiendo qué tanto entrenes a tu mente, digamos que el entrenamiento de Can lo que hace es ayudarte a observar el pensamiento tan finamente que todos los días estás purificando tus pensamientos y eso hace que te vuelvas un canal más limpio, soltando muchísimo el juicio, y a través de eso es que puedes empezar a canalizar muy fuerte porque limpias el canal. Nosotros somos canales todos. Y Sama es más para la mente porque te da más información. No sé si me explico. O sea, te dice, te faltan minerales, te faltan vitaminas, te dice cuáles. Es maravilloso y yo le doy su lugar. Y bajo las leyes del amor, que también estudió mucho a Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares o el descubridor de las constelaciones familiares, para mí es importante honrar Sama, darle su lugar porque llegó primero y gracias a él desarrollé Can. Entonces, para mí no es ninguno más valioso que el otro, todo lo sigo yo utilizando en mis terapias. Ahora, cuando está en la cama el consultante, yo sí pregunto a mis guías, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar Can, vamos a usar Sama, y hay veces que se usa todo. A veces se usa Sama 1, a veces Sama 2, a veces Can, a veces hiperconsciencia. La hiperconsciencia de la psicosomática es mágica. Cuando yo estoy hablando contigo de un tema y me está llegando la información y te la doy, a veces solo con que tú recibas la información ya estás sanando. Es muy mágico. Cuando hablamos de sanación, para que la gente se haga una idea, ¿en dónde está el daño? ¿En qué parte? Para que lo visualicemos. ¿Qué es lo que estamos sanando? Una de las cosas que yo entiendo es que a través del proceso lo que hacemos es corregir nuestro sistema de vibración. Pero cuando hablas de sanación, ¿dónde se está realizando esa sanación? En la memoria celular. Es la epigenética, esto que vamos heredando generación tras generación a través del ADN. Como te decía hace un ratito, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y solo pensando un poquito en cómo vivieron las generaciones anteriores a nosotros, podemos entender que existen muchísimas emociones no procesadas que simplemente nadie
ha hecho ese trabajo de transformarlas en amor y que se han ido heredando generación tras generación y que se pueden ir manifestando incluso en enfermedades. Yo, digamos que tengo cierta clase de luz sobre lo que estás diciendo, pero siempre me encuentro con que a muchas personas les es difícil comprender de qué estamos hablando. Primero porque, digamos, dices, estamos hablando de nuestro proceso espiritual, pero lo estás vinculando con la ciencia cuántica, que es matemática y mucho más. Entonces la gente siempre se conflictúa un poco con eso. Dice, pero ¿cómo vamos a hablar de mi espiritualidad? Si me está hablando de física cuántica, de Einstein y toda esa gente, ¿dónde está el secreto? Quiero que lo clarifiques un poco, le des a las personas una luz muchísimo más clara, porque yo digamos que lo puedo entender. Yo en la física cuántica, cuando llegué a la física cuántica fue hace como 35 años, entonces tengo un camino muchísimo más extenso. Pero cuando yo voy con las personas a hablarles de eso, se estrellan mucho. Aquí, por ejemplo, en Colombia, a veces voy a los pueblos o a zonas rurales que son muy lejanas y uno intenta hablarles de la física cuántica y no hay poder humano que logre entender. Entonces hay que como simplificar un poco el texto, el discurso, para que la gente, ya sé de lo que está hablando. Por favor, desde tu perspectiva, ábrenos un poco más la mente en ese sentido. Yo primero lo aterrizo haciendo como un escaneo rápido de dónde estás a nivel espiritual. Porque si tú a nivel espiritual no crees en nada, en absolutamente nada, pues crees en algo, en nada. Pero una de las cosas que a mí se me facilitan y de las que me han dotado es de dar ejemplos muy aterrizados, como para que un niño los comprenda, y eso me encanta. Una de las cosas que con lo que yo siempre empiezo es cuestiónate. Cuestiónate tus creencias, porque al final la cuántica explica que afuera todo es una proyección y que todo lo que yo estoy viendo simplemente está proyectándose a través de mí, pero ¿de mí quién? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy realmente esto que creo que soy? ¿O yo esto que soy mis creencias, mis costumbres, mi educación, mi tradición, mis principios, mis valores, mis fidelidades, mis lealtades? Entonces, eso hace que se sesgue la información y que me digas, entonces la verdad no es la verdad, o es tu verdad, o es mi verdad, o quién tiene la verdad. Al final todos tenemos la verdad y todos no la tenemos. Entonces yo siempre les pido que se cuestionen para que empiecen a abrirse a la posibilidad de no querer tener siempre la razón, porque se necesita mucha apertura. Si tú te topas con personas que están totalmente cerradas, ¿sabes qué? Dale las gracias, dale la bendición, que Dios Padre te proteja y sigo mi camino. Y respetar mucho el proceso de las personas, eso es muy importante. Cábala dice, cuando veas a alguien dormido, camina despacio para no despertarlo. Me encanta esa frase, porque al final hay tanta gente ávida de información que está de verdad con todas las ganas de aprender y nos enfocamos a fuerzas en quien nosotros queremos que nos crea, que normalmente para el ser humano lo más importante es papá, mamá, hermanos y todo nuestro círculo cercano, que va a ser justamente el que más nos va a confrontar. Entonces, regresando y recapitulando a esta parte que me decías, ¿de qué manera podemos entender más fácilmente? Pues entendiendo que en el mundo todo son matemáticas. Todo es matemáticas, incluso en la naturaleza. La naturaleza tiene patrones que sigues, que dices, no puede ser la perfección geométrica que existe en una flor, en todos sus pétalos que son iguales uno al otro, el color, el olor, o sea, tiene que haber una tecnología, una inteligencia que creó esto. No puede ser que pongas una semilla en el pasto y esta semilla de un árbol con millones de semillas. Eso es magia, ¿no? Es Dios mismo manifestado en la naturaleza todo el tiempo. Pero normalizamos tanto esto que dejamos de ver que la vida es mágica. Cuando volvemos a recuperar esa capacidad del niño de asombro, es como que todos los días fueran así como maravillosos y vuelves a recuperar esa capacidad de disfrute y de gozo de cada instante. Pero eso es un trabajo,
porque estamos bloqueados a través del miedo, a través de las creencias, a través de las fidelidades. No, ¿qué te pasa? Ya estás de payaso con estas cosas que son de la nueva era o del misticismo o lo que sea. Al final, creo que la única verdad es el amor. Y eso debe de regir nuestras vidas, entendiendo que el miedo no es malo, el miedo sostiene al mundo y al final esa oscuridad nos permite ver nuestra luz. Pero creo que ver la naturaleza y la geometría en la naturaleza nos abre a esa gama de posibilidades de que todo en el mundo es matemáticas, todo en el mundo es números, códigos, incluso nosotros somos códigos. Y eso creo que facilita mucho, pero sí hay una clave y es que la otra persona esté en apertura. Un camino que obviamente tienes que estar dispuesto a recorrer. Lo que pasa es que dentro de mi experiencia, ustedes nos están escuchando en este momento y se ponen a pensar en todas estas ideas que hemos estado hablando no solo en este programa, sino en otros programas, pero digamos que aquí acercarnos a la cuántica y a la sanación, pues obviamente es sorprendente para las personas pensar en eso, porque ¿qué pasa? Toda nuestra vida, la cultura, la televisión, las noticias, la radio, el internet, nos han vendido una idea sobre qué es lo que tenemos que hacer en la vida. Vaya y trabaje, vaya y haga, y esto y es así. Y eso ha sido un bombardeo, incluso desde la casa, cuando mis papás me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto no lo hagas, esto no lo hagas. Me decían un montón de veces, no, 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 no. Y era lo que ellos querían porque pensaban que eso era. Ahí es donde un montón de cosas nos han construido, por decirlo de la manera, y tal vez no nos han construido, sino que nos han encerrado. Es cuando las personas salen a trabajar en las mañanas y dicen, no sé si esto es lo que yo debería estar haciendo. Esa pregunta es la que inicia el camino. Lo que yo le digo a la gente es, no te quedes solo con la pregunta, comienza a buscar respuestas, ¿sí? Porque si vas a trabajar y dices, no quisiera estar haciendo esto, no me siento en armonía conmigo mismo, y llego a casa y esa misma energía negativa la desbordo y entonces ¿qué pasa? Se acaba el matrimonio, los hijos se ponen rebeldes, hay complicaciones, la familia se separa. Y al final entonces digo, esto no es lo que yo quiero. Ahí es donde le digo a la gente, hay una manera de tener una vida mejor, ¿sí? Y esta posibilidad de la cuántica es tan sorprendente. Lo que tú dices magia, a veces la gente dice, ¿cómo así que mágico? Yo le digo más, es sorprendente porque las cosas, lo que tú dices es cierto. Una vez que uno entra en el universo cuántico, lo que pasa después es inimaginable. O sea, yo no podía ver que eso fuera así. Entonces, lo que les recomiendo a los que nos están escuchando es que hablen un poco con ustedes mismos y primero que todo digan qué están dispuestos a hacer para tener una vida mejor, porque obviamente la zona de confort, aunque no sea cómoda, ya estamos habituados a ella. Entonces tenemos que decirnos a nosotros mismos, quiero salir de esta zona de confort para tener algo mejor y sé que lo puedo tener. Y obviamente uno se asusta. Entonces aquí es donde personas como Ana nos ayudan a no caer en el pánico, sino que nos van a guiar de una manera muy sólida y con mucho conocimiento. Lo que me gusta de ti es que tienes muchísimo conocimiento, has estudiado profundamente, sigues estudiando porque sigues ampliando tu red de conocimiento. Entonces, eso es, digamos, aquí las personas que me han acompañado son personas que se han comprometido consigo mismas para poder seguir ayudándose a sí mismos y crecer. En ese orden de ideas, digamos, en los años que llevas de experiencia, ¿qué te ha parecido lo más difícil de nosotros los seres humanos en esa búsqueda del cambio? ¿Qué es lo más complicado? Yo creo que lo más complicado fue mi propio descubrimiento. ¿Por qué? Porque he aprendido que el camino del crecimiento personal, del desarrollo espiritual, está en la autopercepción y la aceptación de los seres como humanos. Y siento que muchas veces en el tema espiritual, que se llama ego espiritual, en donde creemos que separarnos de las experiencias humanas nos hace más espirituales. Cuando empecé a entender que estaba aquí por una razón perfecta,
Y que qué padre de amor me habría dado un regalo tan grande como la vida para que yo no lo disfrutara. Y entonces empecé a integrar en mi vida esa dualidad y esa unicidad, pero en mi cotidianidad es un vals que se baila, que va de un lado al otro, ¿no? Cuando ya el ego te está atrapando, te jala el espíritu. Y cuando ya el espíritu es demasiada la espiritualidad que ya andas volando todo el tiempo en el cuántico, te estás perdiendo de la experiencia y eso también es ego. Entonces, creo que ahí fue porque justamente te puedo decir, hoy para mí ya no hay casos difíciles y me han llegado casos que podrías Complicados. decir complicados a tema de salud. O sea, yo ya, yo nunca digo esto en mis redes ni en mis servicios porque yo no puedo ofrecer un servicio que no sé si se va a poder dar. Cuando yo estoy trabajando en el cuántico, en un tema de salud, muchas veces me dicen a mí los de arriba, mis guías, los ángeles, como le quieran llamar, son diferentes dimensiones. Me dicen, vamos a hacer cirugía energética. Y yo, ok. La primera cirugía energética que hice fue a mi mamá, en un tema de un dolor de pierna, que la despertaba todos los días el dolor de la pierna y le dije, oye, ma, me están diciendo que te puedo hacer esto, ¿cómo ves? Te lo juro, fue impresionante porque yo sabía que yo ya no me podía detener, que yo había prestado este canal para que esa cirugía se diera a cabo. Estos seres bajan su tecnología a través de mí y literalmente voy sintiendo todo lo que se va haciendo. Esa vez mi mamá se le escurrían las lágrimas y me decía, para ya. Y yo le decía, mamita, no puedo parar. No puedo parar, no puedo parar. Y yo ya que ella decía, ay, 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 ay. Y bueno, fue la primera experiencia que tuve. Arrastró la pierna por una semana y después nunca más volvió a haber dolor. Para mí ha sido el regalo más hermoso, el que mis padres desde el día 1 creyeron en mí y se pusieron de conejillos de India para que yo jugara. Y ha sido precioso. Y te puedo decir que después fui aprendiendo. Oigan, vamos a poner anestesia. Entonces ahora ya ponemos anestesia para que no sea tanto el dolor. Muchas veces les pregunto, ¿va a haber dolor postoperatorio? ¿Qué cuidados tiene que tener la persona? Porque sí, a veces es de que, ¿sabes qué? No puedes hacer ningún tipo de esfuerzo en 3 días. Si sientes inflamación o tal, tómate un ibuprofeno, no pasa nada. La medicina está ahí también para ayudarnos. Siento que cualquier fanatismo de cualquier tipo nos aleja justamente del equilibrio y salirte del equilibrio es salirte del amor. Porque quiero decirte un ejemplo precioso que entendí hace algún tiempo. Cuando tú estás en un cuarto oscuro y pones una linterna enfocada en la pared, justo el lugar en el que se intersectan la luz y la oscuridad, nace el arco iris. Y eso es una analogía preciosa de que nosotros, a través de conocer nuestra sombra, de abrazarla, de integrarla, de dejar de rechazarla, ahí en ese vals hermoso donde te digo, yin yang, van jugando este bailecito que cada vez ojalá sea más sutil. Cada vez que tú pasas por digamos, esa intersección de la luz y la oscuridad, nace el Cristo interior. Y eso es precioso, porque ahí es donde podemos hacer esta conexión con nuestro ser, que estar en ese lugar de bienestar es un éxtasis. Así lo puedo yo describir, ¿no? Es un estado de plenitud del ser en donde dices, aquí me puedo quedar. Sí, es que ese viaje, lo que tú dices, cuando tú hablas y empiezas a hablar de tus seres, de los ángeles, obviamente al principio para muchas personas comienza a verse un tanto místico y un poco fantasioso. Para algunas personas es así. Pero lo que sí les puedo decir, es que hay una frase en una peli que yo vi hace muchísimos años que habla sobre todo esto, es ¿qué tan profundo quieres ir en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas? Cada vez que adentras en la física cuántica,
hay más profundidad en ese hoyo fantástico y te vas a encontrar cada vez con cosas más extraordinarias que jamás pensaste que fueran posibles. Entonces, cuando tú hablas de estas cirugías que se llevan a cabo, a la gente le dirá, no, pero eso es fetichismo, no es magia, eso es... no. No, estamos hablando de cosas que la ciencia ya ha demostrado que funcionan. Sí, obviamente creo que hay un actor, C. Clark, que decía que cualquier tecnología que vaya más allá de lo que yo entiendo parecerá magia. Entonces, simplemente lo que pasa es que a través de canales de comunicación, con todo ese universo de sabiduría que hay a nuestro alrededor, que yo dejo que llegue a mí, pues simplemente voy a tener acceso a canales de conocimiento que tal vez para otras personas digan, no, eso es mágico, pero no lo es. Es como si un médico del siglo XXI viajara al 1800 por allá y aplicara una técnica X o Y. Todo el mundo le parecería muy raro y que es un mago. No, es simplemente alguien que tiene un conocimiento un poco más avanzado para esa época. Y es lo que pasa cuando nos involucramos con la cuántica. Me parece supremamente hermoso la manera en que hablas del espíritu, hablas de esta conciencia espiritual, pero también la libertad y la fascinación que hablas de la cuántica. Es muy dulce la forma en que lo describes, se siente muy delicioso. Aquí, pues yo tengo digámoslo, a cierta clase de grupos de los que hablamos al respecto, pero con esa pasión que tú lo haces y con ese ahínco, aquí todavía no hay alguien así, aquí todavía, por lo menos dentro del círculo en los que yo me muevo, son muy recelosos de adentrarse. ¿Por qué? Porque apenas están como en ese inicio, descubrirlo a veces a uno. Cuando te dan el poder de la libertad, esa responsabilidad asusta. Así dice, no, entonces mi vida es mi responsabilidad, ¿cómo así? No, no supone que yo soy víctima de todo lo que pasa. No, tú eres el creador de un montón de cosas. Y a la gente le asusta mucho, mucho sentir que tiene ese poder en las manos, entonces prefieren tomarlo con calma. Pero tú lo haces y lo has hecho y se nota que está subida en esa ola y que mejor dicho la dominas y es delicioso poder escucharte. Ay, ¿Qué muchas redes, gracias. qué redes sociales tienes? ¿Dónde te pueden encontrar? Ya hablaste de que puedes hacer trabajos grupales, que puedes hacer trabajos virtuales y pues obviamente para la gente que esté cerca de ti allá, que no te conozca y que nos escuche, pues también para que te ubiquen. ¿Cómo te encuentran? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @Ana de la Parra _. Me pueden encontrar en TikTok, apenas mi plataforma de TikTok la estoy como activando. Estoy conociendo una red social padrísima con una interacción increíble y con un hambre de espiritualidad que no te la puedes creer en TikTok. En menos de 3 meses crecí a 1,000 seguidores y tengo 6 años trabajando con Instagram y tengo 6,500 seguidores. Me explico, o sea, fue como muy, muy, muy impactante para mí. De repente hago en vivos en TikTok y tengo 60, 70 personas en el en vivo y se quedan toda la hora. Es una audiencia muy bonita. La de Instagram también tiene su encanto porque son muy fieles. O sea, esos 6,500 seguidores son muy fieles. En YouTube tengo muy poquito material, pero tengo algunos videos poderosos en YouTube. Y ¿Cómo te encuentran en YouTube? igual, Ana de la Parra. Ok, Ana de Y la Parra, TikTok muy bien. igual, Ana de la Parra. Y tengo una página web que la pueden encontrar como anadelaparra.com, donde ahí sí desarrollo puntualmente qué hago, de dónde nace el método CAN, qué esperar. Fíjate que justo en mi página hay una palabra que le brinca a mucha gente y es la palabra extraterrestre. Y la palabra extraterrestre significa fuera de la Tierra. Entonces, digamos que toda la gente que cree en la Virgen, en Jesús, en los ángeles y en los arcángeles, pues terrenales no son, ¿verdad? Son de fuera de la tierra. Pero nos asustan mucho esos conceptos que tenemos como muy estigmatizados en pensar que un extraterrestre es un marcianito gris que, bueno, sí hay unos que son así. Sin embargo, pues yo trato de enfocarme en llevar lo positivo. Sé que existe esa fuerza, digamos, de oscuridad. Trato de enfocarme en la que me muestra esa luz, ¿no? Ese conflicto que me puede hacer crecer. Porque quiero decirte que en el mundo dual, la única manera de crecer es el dolor, no el sufrimiento, el dolor. Porque si tú nunca te hubieras quemado,
no sabrías y ahí estarías derritiéndote en el fuego, ¿no? Pero al final hemos estado educados para sufrir, para sentir culpa, para, imagínate si Dios, Jesús que murió en la cruz, tú, ¿quién te crees para disfrutar de la vida, no? Entonces, hoy se trata de eso, de quitarnos todas esas creencias negativas sobre que a la vida venimos a sufrir, como bien decías, a ser víctimas, porque ser víctima es un papel muy cómodo, pero muy donde no vas a crecer. O sea, se vale estar ahí, pero al final en donde vamos a crecer es en este lugar que decías, de tomar responsabilidad, de estudiar, de aprender hoy a través de tantos videos en YouTube, en muchísimos libros que tenemos acceso, no valoramos, ¿no? Cuántas veces las mujeres no se nos permitió durante mucho tiempo estudiar. Y hoy tenemos esa libertad de poder trabajar y no lo valoramos, lo damos por hecho. Así es que, bueno, ahí entra también esta gratitud a los ancestros y todo esto que podríamos llevarnos aquí toda la noche platicando. Pero bueno, lo realmente importante es entender que no nos casemos con esa personalidad, entendiendo que no somos esto que nos han dicho que somos, porque son programas. Puros programas, como cuando un iPhone lo compras y lo conectas al otro y le bajas toda la información sin elegir qué te sirve, qué no te sirve, fotos repetidas, videos que te ocupan memoria y no te pones a revisar que esto ya está arcaico, que esto ya no sirve, que esto ya no me funciona, que esto me aleja del amor, que esto me está ocasionando conflictos. Pero esas fidelidades, esas lealtades familiares que a veces no vemos porque están ahí invisibles en el cuántico. Y ahí es donde entro yo. Pues ha sido todo un verdadero placer. Yo creo que lo primero que les puedo recomendar si quieren comunicarse y contactarse con Ana es abrir la mente. Yo creo que mucha gente joven que a veces en esta sociedad que impulsa al triunfo, al éxito total, al dinero, muchos de ellos se han sentido incómodos y han estado buscando una forma de encaminarse hacia algo que los haga sentir muchísimo mejor. Te escuchan a ti y yo sé que ellos van a sentir que hay ahí una posibilidad extraordinaria, que entienden un poco más. Para los que son mayorcitos va a ser más difícil, pero también les digo, cuando tú entras, o sea, tú vas a este proceso con la mente abierta, o sea, dices, bueno, he estado mucho tiempo con este dolor en la espalda y he ido a un lado y he ido al otro, me han hecho un examen y todo el mundo dice, usted no tiene nada, usted está bien, pero yo sigo teniendo ese dolor en la espalda y sigo teniendo ese dolor en la espalda y cada día ese dolor en la espalda me pone de mal genio y entonces me pongo gruñón y entonces la gente que está a mi lado, mejor dicho, la pasa mal. Entonces ya estoy cansado de eso y ya he buscado. Pues abra su mente y diga, bueno, voy a ir a donde Ana, voy a hablar con ella, voy a revisar su página web, eso no les cuesta absolutamente nada, anadelaparra.com, y empiezan a leer sobre eso, hablan con ella les va a dar una cantidad de información, les va a abrir esa posibilidad y ustedes dicen, bueno, dejemos que Ana haga lo suyo, yo me dejo y se van a dar cuenta que si ustedes abren la mente, cuando empiecen esos procesos de sanación, en menos de lo que ustedes se imaginan, un día van a decir, oiga, y el dolor de espalda ya no está, ¿sí? Y se van a sorprender, porque aparte de eso, su mente va a comenzar a pensar otras cosas. Su relación con las personas de su casa va a comenzar a mejorar. Y uno va a decir, oiga, vea, eso no era tan loco, eso no estaba tan despilfarrado por allá que no, ella no estaba tan chiflada. O tal vez sí, y eso era lo que le hacía falta a mi vida, dejar un poco la cordura y abrir la mente a cosas extraordinarias y nuevas. Y se los digo porque esa experiencia, me imagino que en tu caso tendrás varias experiencias al respecto, pero aquí hace muchos años yo tuve la suerte, ya no está con nosotros, pero tuve la suerte de conocer a un personaje que tenía un aura y un poder increíble y hacía todo en esa época yo no sabía, él le tenía un nombre, yo no recuerdo cómo se llamaba a ese proceso, pero simplemente era esa estructura cuántica, te acostaba y te decía una cosa y luego te callaba, te ponía una manta y hacía un poco de cosas y luego tú salías y te sentías raro, te sentías mejor.
y te decía, mire, su hígado está como complicado. Uy, no, mire, esto, hay que hacer lo otro, y uno, uy, ¿cómo así? Y efectivamente, pero era desde ese proceso interno de cómo me siento yo conmigo mismo y cómo altero esa vibración para que yo me sienta mejor de adentro hacia afuera. Y entonces yo les recomiendo que se den una vuelta por la página de Ana y que hablen con ella, ya conocen ahí sus redes sociales. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Como cosa rara se pasa el tiempo a toda velocidad. Esto se disfruta muchísimo. Así es, como comprobando la ley de la relatividad del tiempo. Sí. Entonces, pues te agradezco mucho y a ustedes que nos han escuchado, pues los invito a que vayan a la página de Ana, anadelaparra.com, visiten sus redes sociales, vean los videos de TikTok y si tienen algún familiar, si tienen alguna base de conflicto que ustedes digan, no, es que esto me ha quedado como grande, aquí hay una posibilidad de generar un nuevo camino hacia una vida mejor. Entonces, recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Acravida en Instagram, está Acravida en Facebook. Próximamente tendremos la página web ya completa y el canal de YouTube y el podcast, donde toda esta información ha comenzado a surgir de manera sorprendente. Pueden escribirnos a acravida@outlook.com. Y los espero en el próximo episodio, no sin antes agradecerle a Ana por este fantástico paseo por el universo de la sanación cuántica. Al contrario, muchísimas gracias. A ustedes hasta la próxima y que les vaya muy, 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 muy bien. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida. Una vida mejor.